Bueno, hola a todos. Antes vamos a hacer un poquito de ejercicio. A ver, todos pararse, todos parados. Estirar un poco. Estirando bien para arriba, bien para arriba. Un poco para el costado, cuidado con el de al lado. Un poco para el otro, cuidado, moviéndose. Esto en verdad es porque el principio de la charla es un embole, voy a hablar de matemática. Y tengo miedo que se me duerman. Bueno. Bueno, vamos a arrancar un poco. La idea de la presentación es un poco mostrarles cómo el futuro se nos va acercando cada vez más rápido y ver las fascinantes cosas que van a pasar con ese futuro de la tecnología. A veces nos asustamos, pero cuando empecemos a ver los componentes, las cosas que nos van a llegar, creo que van a ver que tenemos un futuro muy promisorio. Esto es un resumen que voy a tratar de hacer en 18 minutos de un curso de 9 días, que en sí es un resumen de un curso de 9 semanas. O sea, de verdad, no van a entender nada. Pero básicamente hay ciertas industrias, ciertas tecnologías que están creciendo a un ritmo exponencial, ya vamos a hablar de qué se trata, que están avanzando de una manera muy, muy rápida. Son las computadoras y las redes, la inteligencia artificial y la robótica, la nanotecnología, la medicina y la neurociencia, la biotecnología y todo lo que es bioinformática, y energía y medio ambiente. Cuando empezamos a combinar todas esas cosas, de verdad vemos que nos depara un futuro muy interesante. Pero arrancamos, como les prometí, con el embole. Arrancamos con matemáticas y vamos a un poco explicar qué quiere decir una gráfica exponencial. Una gráfica exponencial, un crecimiento exponencial es algo que se multiplica a sí mismo, digamos. Me multiplico, si cada vez me duplico, por ejemplo, es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64... 128, 256, 512, 1024, etc. En verdad, si eso lo comparamos con un crecimiento lineal, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O podría ser 2, 4, 6, 8. Lo interesante, ahí vemos cómo se separan los gráficos, ¿no? Es importante, pero miremos, por ejemplo, el caso de que el gráfico se separe solo en el 512, creciendo al mismo ritmo que venía hasta ese momento. Yo crecí de 256 a 512, y subo ahora en el mismo ritmo, otros 256 a 768 y así sucesivamente. Vemos que al cabo de 3 o 4 iteraciones ya me fui otra vez, me disparé con el crecimiento exponencial. A este punto que hablamos ahí, donde se dispara todo, le vamos a llamar la rodilla del crecimiento exponencial. Y lo que quiero mostrarles hoy es que en muchísimos ambientes, en muchísimas tecnologías, estamos muy cerca de esa rodilla. O estamos ya en esa rodilla y nos depara eso. No sé cuántos recuerdan lo que son los gráficos logarítmicos, las escalas logarítmicas que nos enseñaban en el colegio, que siempre creímos que servían solo para hacernos perder exámenes. La verdad que acá tenemos un caso donde es muy útil ver estas cosas en escala logarítmica. Si veíamos el gráfico anterior, veíamos que es muy difícil predecir después de un punto dónde va a estar el siguiente. Digamos, el gráfico se va tan para arriba que lo perdemos de vista. Cuando lo pasamos a una escala logarítmica, en el cual los valores no van 1, 2, 3, 4, 5, sino 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, vemos que un crecimiento exponencial se representa como una línea recta. Y eso nos hace muy fácil, entonces, predecir dónde vamos a estar en el próximo punto. Esto es importante porque lo vamos a ver a futuro. Un poco, dando un ejemplo de qué está diciendo Pablo con esto del crecimiento exponencial, miremos el caso de la telefonía. Por allá, por el año 1950 hasta el año 70, 80, estábamos en la telefonía analógica. Eso me recuerda a una pregunta que una vez una de mis hijas me hizo chica. Dice, papá, ¿por qué ustedes discan por teléfono? Digamos, discar era porque era el disco analógico. Todavía seguimos usando esa expresión incluso. Por el 80 pasamos a la telefonía digital. En el 93 me compré mi primer celular. Era ese esperpento. En el 2000 estábamos fascinados con el StarTAC. Era una maravilla fantástica. Y ya por el 2008 teníamos el iPhone, ¿no? Entonces vean cómo demoramos al principio en hacer unos cambios y cómo seguimos creciendo ahora a un ritmo impresionante cada año, sorprendiéndonos. Esto está pasando en todas las materias y especialmente en el área de computing, de la fuerza de computación que tenemos. Hoy por hoy, más o menos, llegamos a que una computadora de $1000 tiene más o menos la capacidad del cerebro de un mosquito. Dentro de unos años ya vamos a estar en la capacidad del cerebro de un ratón y por el 2025 más o menos vamos a tener la capacidad del cerebro humano y por el 2040, 50 de todos los cerebros humanos juntos. Esto es al ritmo que venimos creciendo. Llevó 90 años llegar a que una computadora de $1000 haga un MIPS,
O sea, 1 millón de procesamientos por segundo, y ahora eso lo aumentamos cada hora. Cada hora estamos creciendo lo que duramos 90 años en llegar antes. Hay una ley famosa que es lo que llamamos la ley de Moore. La ley de Moore la dijo Gordon Moore en el año 68, uno de los fundadores de Intel, y él descubrió ya en ese momento que la capacidad de transistores en un chip se duplica cada 2 años. Unos años después tuvo que cambiarlo y se dio cuenta 10 años después que en verdad era cada 18 meses, más rápido de que él mismo había predecido. Y eso quiere decir, es un ejemplo de muchos. Vamos a ver, por ejemplo, si tomamos mi experiencia personal, la primera computadora que me compré fue en el año 87. Tenía 4 MHz de velocidad. Hoy una computadora, 23 años después, tiene aproximadamente 8 GB, o sea, unas 2000 veces más rápida. La memoria RAM era 64K, ahora es de 4 GB, o sea, 60.000 veces más memoria que hace 23 años. El disco duro, tuve que mentir, no tenía disco duro. El disco duro, la primera computadora no tenía disco duro, la próxima tuvo disco duro, las primeras que salieron en esa época tenían 10 megas, ahora compramos por lo menos de 300 GB. Y lo mismo los modems, no quiero hablar por más ancho de banda y esas cosas, pero básicamente en esa época los modems ni siquiera hablábamos de kilobits, hablábamos de 1200 bauts. O sea, todavía no le habíamos puesto el kilo a la expresión. O sea, era 1200 bits por segundo o 1 kilobit por segundo y hoy estamos en 4 megas, etc. Si miramos y hacemos los gráficos, vemos que en esos 23 años pasó exactamente lo que Gordon Moore predijo. La tecnología se duplicó a sí misma entre 11 y 16 veces si hago los cálculos. Esto lo podemos ver, como digo, en la performance de los procesadores, en las memorias. Ahora, miren qué interesante cómo el gráfico, son gráficos logarítmicos, como les decía anteriormente, y cómo es un gráfico que es espectacularmente lineal. O sea, es muy fácil determinar cuáles van a ser los puntos futuros en los próximos 5, 10, 15 años. O sea, no es que estamos imaginándonos un futuro que es una imaginación. Sabemos ciertas tecnologías a qué ritmo avanzan. Estos son la memoria de lo que serían discos duros. Esto es el tráfico de Internet. Bueno, para volver un poco a lo que no son los gráficos no logarítmicos, esto, por ejemplo, serían el número de servidores que hay en Internet. Eso, vemos otra vez cómo es exponencial. Si lo hiciéramos otra vez logarítmico, es otra línea perfecta. Una cosa interesante es que nuestro cerebro piensa lineal y la tecnología avanza en una forma exponencial. Entonces, imaginándonos el gráfico anterior, lo que tenemos es, generalmente cuando alguien nos pregunta cómo van a ser los próximos 5 años, lo que tendemos a hacer es tratar de ver qué había hace 5 años y nos imaginamos que dentro de 5 años vamos a estar igual. Va a ser el mismo avance. La realidad es que, como les estaba mostrando acá en el gráfico, la realidad es que no. Voy a hacer en los próximos 2 años lo mismo que hice en los 5 anteriores. En los próximos 5 va a ser lo mismo que hicimos en los 20 anteriores, y así seguimos sucesivamente. Entonces, el cambio que se nos avecina es muchísimo más rápido de lo que nuestro cerebro se puede imaginar. Entonces, por ejemplo, pensemos qué haríamos nosotros con un iPhone que sea 100 veces más potente del que tenemos hoy. O un celular, digamos, un iPhone, un celular. Eso 100 veces parece milagroso. Estamos simplemente a 11 años de eso. Si multiplicamos otra vez cada año y medio la capacidad, vamos a llegar que para el 2021 un celular va a tener 100 veces la capacidad del celular de hoy. O va a ser 100 veces más barato. O sea, va a costar quizás $5 cada uno. O puede ser 100 veces más chico. Entonces, podríamos andar todo el tiempo con nosotros con 100 iPhones encima. Claro, me estarán diciendo, Pablo, que vas a andar, no pesan tanto, así que no cambia nada, pesa menos que la biología que tenemos adentro. Pero lo que diríamos es, ¿qué pasa entonces si cada prenda, cada objeto que tengo tiene la capacidad de un iPhone? Si yo pudiera tener la capacidad de un celular en los lentes, la capacidad de un celular en una remera, en unos championes, en un cinturón o en cualquier cosa, ¿qué cantidad de aplicaciones, o lo que se vendría a decir el Internet de las cosas? Todas las cosas van a poder estar comunicadas. Pero pensemos más, ¿qué pasaría si fuera 1000 veces? Y eso solo va a ser 5 años después de eso. O sea, para el 2026, 15 años después de ahora, no es tan lejos, vamos a tener o iPhones por $0.50 o capacidad de tener 1000 iPhones con nosotros todo el tiempo. Eso es una realidad porque lo vimos en los gráficos. Ahora, se pone mucho más divertido cuando empezamos a sumar otras tecnologías, porque la tecnología de la informática y de la electrónica ya la conocemos y estamos acostumbrados a ese ritmo de crecimiento. Lo interesante es que esta tecnología llegó a tal nivel
de capacidad que facilitó que otras tecnologías se empiezan a desarrollar. Por ejemplo, en el área de la biotecnología. En el área de la biotecnología, si acá vemos el costo de secuenciamiento del ADN, del DNA, del ADN, vemos que también está bajando de forma exponencialmente. Estos son los proyectos que hubo de secuenciamiento del genoma humano. En el año 90 empezó un proyecto que duró 13 años y costó $300 millones. 8 años, digamos, en eso fue en el 90. En el 98, 8 años después, empezó otro proyecto, pero terminó en 3 años, o sea, le ganó y costó solo 70 millones. Ya los últimos proyectos lo hacen en una semana y cuestan solo $48.000. Y ya tenemos proyecciones de que dentro de un par de años va a costar 10.000, dentro de 5 años va a costar 100 y dentro de 10, 15 años va a costar menos de $1. Así como hoy nos hacemos un análisis de sangre y nadie cuestiona cuánto cuesta, dentro de 10, 15 años vamos a hacernos un análisis genético cada vez que tengamos un problema, una bacteria o algo. Este gráfico también muestra, cuando juntamos Internet y juntamos toda la comunicación y la colaboración que hay, esto es la cantidad de datos, secuenciamientos genéticos que están aportados a lo que sería el banco de genomas mundial. O sea, cada científico publica genomas que decodifica y los va poniendo en un banco. Vemos también, otra vez, acuérdense esos gráficos logarítmicos. Si lo pusiéramos en gráficos normales, se irían por el techo. Una tendencia que se está empezando a hablar mucho, es muy interesante, es que biotecnología pasa a ser el nuevo software. Digamos, tengo los componentes y el ADN es el programa, es el lenguaje de programación que tengo y el código genético es el software. Y las bacterias, como nos decía Francisco, las bacterias pasan a ser las computadoras, que las puedo programar y puedo pedirles que hagan ciertas cosas. Entonces, pero hay una diferencia abrumadora. El hardware, en este caso en la biología, se fabrica a sí mismo. Entonces, es como si tuviera una computadora, le inyecto un código de software y de pronto esa computadora se empieza a multiplicar y a hacer muchas cosas y va a hacer lo que yo quiera que haga. Entonces, imagínense las aplicaciones médicas que podemos tener usando eso. Estas son aplicaciones médicas que ya existen hoy, por ejemplo, ¿no? Digamos, pastillas que liberen el remedio en el momento preciso, cuando preciso y en la cantidad que se precisa, o pastillas que tienen una filmadora y va filmando del intestino y qué está pasando, o prótesis de piernas que han llevado al caso que en las Olimpiadas de Beijing no le permitan a este corredor participar porque tenía una ventaja unfair, una ventaja injusta frente a los competidores porque tiene prótesis artificiales. Simplemente este tipo de personas dejaron de ser un inválido y que los miran mal, sino, como decía alguien que en una presentación que vimos, que decía, de pronto la gente decía, qué cool esas piernas, digamos. Está llegando a un momento que estamos haciendo. Dice, antes todo el mundo me veía y decía, pobrecito, ahora vienen los niños y me dicen, quiero tocar esa pierna, ¿de qué es? ¿De titanio? ¿Cómo la hicieron? Y realmente está pasando ya. Estamos llegando, esto ya está más lejos todavía, a nivel de lo que les voy a mostrar, más tipo 2030, 2040, pero a lo que va a ser impresión de órganos. Con el tema de las células madre, vamos a poder, ya se puede, sacar células, criarlas y hacer que crezcan para hacer el órgano que quieramos. Y ya hay empresas que están trabajando en hacer órganos, lo que se llama impresión de órganos artificiales. Entonces voy a precisar un día un riñón y en vez de pedir un trasplante, voy a ir y me van a sacar células madres mías y me van a armar un riñón a medida. Eso está lejos, pero lo que ya está hoy, por ejemplo, es esa tecnología para hacer arterias. Y lo más interesante es que la empresa que los hizo, lo empezó haciendo con impresoras Canon de inkjet, las que usamos en nuestras casas, en el cual, en vez de ponerle tinta, recargarlas como las recargamos, le ponen células madre, imprimen una lámina de células madre, después las enrollan y con eso hacen arterias que ya están haciendo clinical trials y poniéndosela a la gente para hacer bypasses. Esas son cosas que ya están pasando. Tenemos también el tema de la medicina personalizada. No quiero entrar mucho acá, pero muchos de ustedes escucharon del tema del long tail. El long tail está llegando también a la medicina. Las grandes empresas de farma, en verdad les interesa hoy, por capacidad, solo atender las enfermedades que hay muchos enfermos, digamos, lo que tienen millones y millones de usuarios, porque si no, el research no llega. Hoy por hoy, muchas de las técnicas que estamos viendo en software, como open source, collaboration, lo que se llama garage operations, lo estamos viendo en el área de biotecnología, donde 3 chicos con unas computadoras no precisan ya esos laboratorios inmensos que tienen las biofarma, y entonces pueden hacer medicamentos especializados para atacar una enfermedad específica que quizás es solo interesante en un pequeño país o en un pequeño mercado.
Eso está pasando y además tiene unas connotaciones muy interesantes a nivel de los tiempos. Hoy por hoy, cuando yo hago una medicina que la voy a vender masivamente, tengo lo que llaman los clinical trials. Tengo que pasar años y años de investigación probando con miles y miles de personas para ver si tiene efectos secundarios. Ahora, si alguien hace un remedio para mi cáncer específico, personalizado para Pablo Brenner, no tiene mucho sentido que lo prueben con 5.000 personas durante 5 años. El que se va a candidatear para probarlo soy yo mismo. Y entonces ese proceso que antes llevaba 15 años, que hoy lleva 15 años, lo que se está viendo que en los próximos años va a pasar a llevar 3, 4 meses desde el diseño hasta que lo probamos. Si a esto todavía seguimos, sumamos la nanotecnología. O sea, ya en pruebas de laboratorio, se están manipulando cosas a nivel de átomos. Esto que estamos viendo acá son equipamientos que lo que hacen es cambiar un átomo por vez, o sea, trabajando ya a nivel de nano. Las bacterias, como decíamos antes, y eso estamos a nivel de micros. O sea, son 1000 veces más grandes que lo que podemos hacer. Y por ese ejemplo, ya en el imaginario de la gente que está investigando, tenemos lo que se llaman los respirocitos o los microvívores. Un respirocito es un glóbulo rojo artificial, por ejemplo. Imaginémonos qué hace un glóbulo rojo. Un glóbulo rojo es algo sumamente simple. Es una célula, va dando vueltas por el cuerpo, siguiendo la circulación, y tiene un sensor de oxígeno. Cuando hay mucho oxígeno, captura oxígeno y lo almacena. Cuando hay poco oxígeno, lo va liberando. Y entonces así va distribuyendo el oxígeno de los pulmones a otros lugares del cuerpo. Ahora, imaginémonos que hoy, si yo ya puedo trabajar a nivel de nanotecnología, yo podría hacer un glóbulo rojo artificial que tiene un motorcito, una batería, autonomía de 1 hora, y van circulando los glóbulos rojos por mi sangre. Me pongo un sensorcito acá que me mide el corazón y el pulso y eso, y de pronto me va a decir, Pablo, estás en el medio de un ataque cardíaco, tenés 1 hora de autonomía, por favor llama al médico. Digamos, esas son cosas que de acá a 25 o 30 años sabemos que se va a poder llegar porque ya sabemos diseñarla y ya sabemos que la tecnología a nivel de trabajar a esas medidas va a llegar. Si seguimos lo mismo entendiendo el cerebro, la capacidad de entendimiento del cerebro con todas las tecnologías que hay de scanning y no invasivo, nos está permitiendo conocer el cerebro de una manera que no conocíamos antes. Y eso además retroalimenta, cada una de estas cosas retroalimenta a la otra. Una vez que conozcamos mejor cómo funciona el cerebro, vamos a poder hacer computadoras que funcionan mejor. Y hoy por hoy, por ejemplo, ya estamos a un nivel que con tecnología no invasiva uno le puede mostrar como en el oculista a un paciente ciertos caracteres y mirar en una computadora qué es lo que el cerebro está viendo. Obviamente todo esto es a nivel científico, pero son cosas que ya están pasando. En resumen, los avances a ritmo exponencial, como le veníamos diciendo, en los próximos 10, 20 años en todas estas áreas van a ser sorprendentes, pero en el momento que combinamos todo eso pueden ser mucho más revolucionarios de lo que podemos imaginar y prácticamente todos los problemas que vemos hoy en el mundo, como sea la salud, el hambre, la energía, la potabilización del agua, son todas cosas que con la tecnología que visibilizamos de acá a 20 años no van a ser más problemas. Quizás generemos otros problemas, pero esos problemas van a ser fácilmente resolubles. Yo en el blog hice una encuesta diciendo a ver qué cosas a la gente le gustaría tener que hoy se imagina pero que les parecen totalmente imposibles. Acá hay una lista, no quiero profundizar demasiado, pero una de las cosas que la gente quería era teletransportación para poder hacer trámites burocráticos. Esa fue una de las cosas que más nos pidieron. Entonces quería volver un poco atrás a lo que se llama el test de Turing. Turing fue un científico muy conocido que definió el test para definir cuándo la inteligencia artificial había llegado al momento que realmente podemos decir tenemos inteligencia artificial. Y él decía, ponemos un interlocutor hablando con una computadora y con una persona, si ese interlocutor no consigue diferenciar cuál es la computadora y cuál es la persona, llegamos a una capacidad de inteligencia artificial que es lo que queremos. Hoy ya nos damos cuenta que eso no es suficiente, eso ya lo podemos hacer, pero sabemos que eso no es inteligencia. Entonces lo que vamos a hacer es el test de Turing para la burocracia uruguaya. Lo que vamos a hacer, ya lo escuchaba Nicolás Jodal quejándose de que no le gusta hacer trámites burocráticos. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de hacer un robot que pueda hacer los trámites por Nicolás. Me puse a buscar en internet a ver qué trámites hay que hacer personalmente y curiosamente encontré, esto de verdad de casualidad, en la segunda en Google, busquen trámites personales en Uruguay y encuentran que en la página de Peñarol dice, si ya fui socio, ¿en qué condiciones reingreso?
Dice, deberás realizar el trámite personalmente en la sede del club. Supongo que debe ser un test psicoanalítico o alguna cosa que les deben querer hacer. No veo otra razón. Todos los demás todos los demás trámites no hay que hacerlos personalmente. Este hay que hacerlo personalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un robot que Nicolás lo pueda capturar y que pueda hacer el trámite por él. ¿Qué precisaría tener ese robot? Nicolás lo captura remotamente en su casa, eso es fácil con tecnología 3G, como mostramos, puede capturar la imagen. El robot tiene que moverse y sacar números, vamos a ver si lo puede hacer. Tiene que hacer la cola, tiene que cuidarse de no atropellar a nadie, pero tiene que aguantar empujones, capaz que hay algún barra brava. Veamos hoy tecnologías existentes. Ahí viene el barra brava. ¡Opa! Ahí viene de vuelta. Bueno. Tiene que esperar pacientemente su turno, el funcionario tiene que verlo y reconocerlo a Nicolás, lo podemos hacer porque tenemos pantalla y tenemos cámara. Tiene que poder, finalmente Nicolás tiene que poder leer los documentos y agarrar una lapicera y firmar. Veamos qué tecnologías tenemos hoy que nos permiten eso. Esto es una mano de un robot, miren lo que hace. Tiene que poder tirar el documento si le salió mal la firma o si no le gusta el documento, ¿no? Miren, miren. Ups. Y tiene que poder agarrar el celular por si el celular se le cae. No sé por qué puede pasar eso, pero por las dudas. Vamos a ver. Mírenlo cámara lenta. Vamos a hacer el test de Turing, a ver. Bueno, en fin, lo que estoy promoviendo acá es hacer un plan contra la burocracia uruguaya, la carrera contra Cacho Klastornik, gran amigo de la casa. Entonces, Cacho está haciendo un trabajo extraordinario en tratar de hacer el gobierno digital y de verdad no es tan simple, de verdad hay un montón de temas de seguridad informática y eso. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un ejército de robots que puedan estar en cada dependencia pública. Cada uno de nosotros lo captura y hace el trámite por nosotros. Hasta luego.